En lo profundo de la selva paranaense, late un secreto que durante siglos fue considerado pecado. Para la Inquisición era la hierba del demonio. Para los guaraníes, un regalo de los dioses que permitía aguantar el hambre y el cansancio. Pero para los jesuitas, fue la clave de una revolución científica y económica sin precedentes. ¿Cómo logró una orden religiosa dominar el mercado de una planta que nadie más podía cultivar? Bienvenidos al misterio del oro verde, la historia de cómo la yerba mate financió un paraíso en medio del infierno. El problema era simple, pero devastador. Nadie podía cultivar la yerba mate fuera de su estado silvestre. Los colonizadores españoles enterraban miles de semillas y no nacía nada. Creían que la planta estaba maldita por los dioses guaraníes. Pero los jesuitas no creían en maldiciones, creían en la observación. Notaron que la planta solo crecía en los lugares donde ciertas aves de la selva depositaban sus desechos. Ahí estaba la clave. La semilla necesitaba pasar por el calor y el ácido del sistema digestivo de un pájaro para poder despertar. Fue entonces cuando desarrollaron en secreto un proceso térmico para imitar a la naturaleza. De la noche a la mañana, las misiones se llenaron de plantaciones perfectas, alineadas y productivas. Habían descifrado el código de la vida, y ese secreto los hizo más poderosos que cualquier gobernador. Con el secreto de la siembra bajo 7 llaves, las misiones dejaron de ser simples asentamientos para transformarse en una potencia que hacía temblar a las capitales coloniales. La yerba mate se convirtió en el escudo económico de las reducciones. Gracias a sus ganancias, los jesuitas construyeron un estado dentro del estado. Mientras en Buenos Aires o Asunción se dependía de las migajas de la corona, en la selva florecían centros industriales hipereficientes. Tenían sus propias fundiciones de metales, talleres de arte que rivalizaban con los maestros europeos, y hasta la primera imprenta de toda la región. Pero lo más importante, la yerba les dio independencia. No necesitaban la plata de Potosí, tenían su propio oro, un oro verde que crecía en sus yerbales. Era un paraíso social único, donde el bienestar no dependía de la moneda, sino del trabajo organizado y el ingenio botánico. Pero ningún paraíso está a salvo en un mundo de serpientes. Mientras las misiones florecían, una sombra oscura y letal comenzó a proyectarse desde el este. En San Pablo, los bandeirantes, cazadores de hombres, esclavistas que no respondían a ninguna corona, empezaron a ver en las reducciones algo mucho más valioso que el oro. Miles de guaraníes disciplinados y sanos. Para estos mercenarios, las misiones no eran centros de fe, eran mercados de mano de obra gratuita. Los portugueses cayeron sobre la región del Guairá como una plaga. Aldeas incendiadas, iglesias saqueadas y miles de almas arrastradas en cadenas hacia los mercados de esclavos de Brasil. El dilema era mortal. La ley española prohibía que los guaraníes usaran armas de fuego. Los jesuitas estaban atrapados entre la obediencia y el exterminio de su pueblo. Pero el ingenio nació de la desesperación. Antes de tener armas reales, crearon algo único. Cañones de madera de tacuara, atados con cuero, capaces de disparar en medio de la selva. Fue el padre Ruiz de Montoya quien decidió jugar la última carta. Viajó a España y le habló al rey en el único idioma que el imperio entendía, el de la plata. Demostró que la yerba mate no solo alimentaba almas, sino que podía financiar la defensa de la frontera. En 1639 llegó el milagro.
el permiso real para armar a los guaraníes. Gracias a las ganancias del oro verde, las misiones compraron cientos de mosquetes y pólvora. Los campesinos se convirtieron en soldados. La utopía científica se había transformado en una potencia militar. El año 1641 marcaría un antes y un después en la selva. Los bandeirantes, confiados tras años de impunidad, organizaron su expedición más grande. 300 barcos y miles de mercenarios, decididos a borrar las misiones del mapa. Pero esta vez no se encontraron con guaraníes indefensos. En las orillas del río Uruguay, a la altura del arroyo Embororé, los esperaba un ejército perfectamente organizado. Bajo la dirección de los padres jesuitas, que habían servido en los ejércitos de Europa antes de tomar los hábitos, las reducciones habían montado una defensa impenetrable. La batalla fue un caos de fuego y agua. Los guaraníes lanzaron sus balsas de combate, armadas con aquellos cañones de tacuara que lanzaban metralla a quemarropa. El estruendo de los mosquetes comprados con la venta de la yerba mate rompió el silencio de la selva. Los portugueses, acostumbrados a cazar personas, se encontraron de frente con una potencia militar disciplinada que defendía su tierra, su fe y su libertad. Durante días, el río se tiñó de rojo. La victoria fue total. Los esclavistas paulistas huyeron hacia San Pablo y nunca más se atrevieron a atacar las misiones con esa escala. El oro verde no solo había apagado las armas, había forjado una identidad. Por primera vez, los pueblos originarios de la región habían derrotado a una potencia colonial usando su propia tecnología y estrategia. Las misiones eran ahora intocables, un estado de vanguardia que despertaba la admiración de unos y la envidia de otros. Pero el destino de las misiones no se decidió en la selva, sino en los palacios de Europa. En 1767, el rey Carlos III, temeroso del poder y la autonomía de la orden, firmó el decreto de expulsión. En un abrir y cerrar de ojos, los jesuitas fueron arrestados y desterrados. El golpe fue devastador, pero lo que nadie imaginó es que los monjes se llevarían algo más que sus libros. Se llevaron un secreto botánico. Sin los jesuitas para supervisar el proceso, las plantaciones empezaron a morir. Durante más de 100 años, el mundo olvidó cómo plantar yerba mate. El oro verde volvió a ser una planta caprichosa, que solo crecía donde la naturaleza quería. Las misiones, aquellas ciudades de vanguardia, fueron devoradas por la selva y el silencio volvió a reinar en el Paraná. Sin embargo, el legado no murió. En el siglo XX, la ciencia redescubrió lo que los monjes ya sabían, y la yerba volvió a florecer, ahora a escala industrial. Hoy, cada vez que cebamos un mate, estamos activando una historia de resistencia, ciencia y mística que unió dos mundos. Si te apasionó esta historia y querés saber más sobre este experimento social único, te recomiendo ver mi video dedicado exclusivamente a las misiones jesuíticas, donde profundizamos en cómo era la vida diaria en estas ciudades. Y si querés ver cómo la yerba mate financió la libertad de nuestra tierra, de la mano de un héroe guaraní, no podés perderte el video de Andresito, el comandante que defendió estas fronteras con el mismo coraje que vimos hoy. Soy Pablo y esto es Camino y Cultura. Gracias por acompañarme en esta travesía. Hasta el próximo mate.